Bueno, Fede, buenas tardes para vos, para toda la gente. Con respecto a la situación actualmente, nosotros, bueno, cuando comenzó abril, sí, fundamentalmente abril y gran parte de mayo, teníamos un número muy importante de casos diarios. Este número se estabilizó a mitad del mes de mayo, sí, con un leve descenso, y cuando comenzó junio sí hubo un descenso sostenido de los casos. Actualmente, ya desde hace 15 días, nos encontramos con una situación de que el número de casos positivos dejó de caer, ¿sí? Se ha detenido el descenso, e inclusive cuando uno hace el promedio general tenemos un leve ascenso de casos, ¿sí? En relación a lo que veníamos teniendo en junio. Respecto a abril, claramente tenemos mucho menos casos y uno lo ve en los partes diarios, ¿sí? Acá lo importante es siempre por ahí no tomar un día aislado o 2 días, sino ver cómo evoluciona, ¿sí? En una semana, en 14 días, la cantidad de casos, porque va a depender siempre de que un día la gente llama más, o se viene a hisopar más al hospital, o llama y va o se hisopa más en la salita, en fin. Entonces, cuando uno hace el análisis global, ¿sí? Ve que se detuvo esa caída de casos e inclusive hay como un leve repunte que, bueno, lógicamente el invierno, las condiciones frías hacen que todos estemos un poco más adentro y que sea propicio para el COVID. ¿Cómo se identifica cuando es un pico? Bueno, me explicaba la otra vez que no fue un pico. No, porque para ¿Cómo? uno identificar un pico, ¿sí? Uno tiene que ver que en un periodo de tiempo de al menos 7 días, 10 días, 5 días, pero un promedio de casos de 7 días, de días, perdón, uno registra una constante cantidad de casos en alza y después eso desciende progresivamente, ¿sí? Si yo tengo hoy 0 casos o 5 casos, mañana tengo 15 y después tengo 5, ¿sí? No me representan un pico, me representan que hubo un día que la gente solicitó más hisopados y que hubo mayor positividad, ¿sí? Ese día. Ahora, si yo tengo un día 2, después 3, después 5, 8, 10, 15, 10, 8, bueno, esos 3, 5, 10 días de 15 casos son o lo que por ahí uno conoce como pico, es decir, hubo un ascenso paulatino, ¿sí? Hubo sostenidamente varios días una cierta cantidad de casos y después hubo un descenso paulatino. ¿Sí? Nuestro mayor pico fue mitad de abril, ¿sí? Esta segunda ola, y el año pasado fue primeros días de noviembre, ¿sí? Fines de octubre, primeros días de noviembre fue nuestro pico de la primera ola, que fue mucho más leve, ¿sí? Y uno después lo ve reflejado también en la ocupación de las camas, ¿sí? Uno cuando ve la diaria de ocupación de las camas, tanto de COVID como de terapia, uno ve que ese aumento de casos se refleja a los 15, 20 días en la ocupación de esas camas. ¿Por qué? Porque el cuadro que se diagnosticó se empezó a complejizar y requirió internación o lamentablemente requirió estar en la terapia. Sí, nosotros desde hace ya alrededor de 20 días, ¿sí? Un mes, nuestra curva de contagios ronda aproximadamente los 8 a 10 casos por día, ¿sí? Si uno hace ese análisis más cercano a los 8 que a los 10, estamos en 8,4, ¿sí? Cuando uno hace el análisis global, esto significa, ¿sí? Que, bueno, cuando hemos tenido un porcentaje de casos de cerca de los 25 por día, a hoy en día que tenemos 8, hemos bajado sostenidamente, ¿sí? Porque estos 8, ¿gracias a qué? Gracias a las restricciones, gracias al cuidado de la gente, fundamentalmente también gracias a la vacunación, pero bueno, como decimos siempre, esto es la situación epidemiológica hoy. Nadie, ni nosotros ni el ministerio, puede predecir cómo va a seguir esta situación mañana, pasado, en 10 días, en 20, etcétera, etcétera. Esta segunda ola nos encontró con una disminución del promedio de edad, tanto en los contagios
como en la internación. ¿Sí? El año pasado era infrecuente ver pacientes internados menores de 50, 55 o 60 años, no era habitual. ¿Sí? Si vos tenías menores de 50 años, salvo que tengas alguna conmorbilidad, ¿sí? Pasabas el COVID, o sea, pasabas la enfermedad con síntomas más o menos leves. Esta segunda ola, con variantes nuevas, ¿sí? Como son la de Gran Bretaña, la variante de Manaos también, ¿sí? Lo que han generado es que pacientes jóvenes, ¿sí? Que no tienen ninguna enfermedad, ¿sí? Tengan que estar internados o tengan un mal transcurso de la enfermedad. Esto era y fue novedoso para nosotros los médicos, para las autoridades sanitarias y para la gente también. Por eso, cuando uno charla con la gente y cuando uno invita a que se vacunen todos, inclusive aquellos jóvenes que no tienen enfermedades. ¿Por qué? Porque nada nos asegura que el transcurso de la enfermedad sea leve. ¿Sí? Entonces, lo único que nos da una mayor certeza de esto es la vacunación, sobre todo el esquema de vacunación completo. Por eso uno insta e insiste en que nos vacunemos todos, inclusive los más jóvenes. Bueno, por suerte bien, ¿sí? Están vacunando, la verdad que las chicas y los chicos del club Volveré, con Marisa y con Paola a la cabeza, con los y las enfermeros, están vacunando a todo vapor, vacuna que llega, vacuna que hay un turno dado por el ministerio, ¿sí? Por una turnera, si no se maneja ni desde acá de Monte, ni desde la Subsecretaría de Salud, ni del hospital, ¿sí? Y las personas son citadas y se vacunan, ¿sí? Han llegado vacunas de AstraZeneca, han llegado dosis de Sinopharm, han llegado segundas dosis de Sputnik y esperemos, y hoy llegaba otro vuelo con 500.000 dosis de segunda dosis de Sputnik, que era el componente que faltaba o que estaba escaseando más. Obviamente cuando se distribuyan en las diferentes jurisdicciones, Monte va a estar y también se va a poder seguir vacunando esas segundas dosis, porque es importante tener los esquemas completos, ¿sí? Y lo importante de que todas aquellas personas también que son mayores de 50 años o tienen enfermedad de base o embarazados, personal de salud o personal de seguridad, ¿sí? Que no estén vacunados con ninguna, o sea que no tengan ninguna dosis, también recordarles que se pueden acercar directamente sin turno. Se acercan al vacunatorio si tienen patología, si son mayores de 50, con el DNI, con cualquiera de esta documentación y automáticamente se les aplica la primera dosis de la vacuna. ¿Sí? Esto es importante porque hay gente que dice, no, yo no manejo la aplicación o internet, o yo no sé si voy a estar. Entonces, si hay alguno del otro lado que tiene alguna de estas características, ¿sí? Mayor de 50 o menor de 50 con enfermedad de base o embarazada o personal de salud, docente o de seguridad, lo invito en este momento, ¿sí? A que se acerque automáticamente la posta de vacunación para que le puedan aplicar la primera dosis si es que no la tiene. Esto fue un tema de debate y lo charlamos con el ministro, inclusive la última audiencia, ¿sí? Con relación a la recomendación o no, ¿sí? Hacia las embarazadas, si el embarazo era un factor de riesgo más para tener o no COVID grave. Bueno, entre la Sociedad de Inmunizaciones, el Ministerio de Salud de la Nación y en nuestro caso el de la provincia han llegado o han confirmado que aumenta, ¿sí? O hay una mayor tendencia a aumentar, ¿sí? Por ahí la complejidad del cuadro, y por eso se invita a todas aquellas mamás y a todas aquellas personas gestantes a que se acerquen y se den la primera dosis, ¿sí? O que completen el esquema cuando les llegue el segundo turno, porque siempre, ¿sí? La vacuna es algo que llegó para quedarse y que es una herramienta más que tenemos para combatir este virus. El embarazo. Todos los estudios que se han visto hasta el momento no notificaron, ¿sí? Un riesgo mayor, ¿sí? hacia el bebé, ¿sí? Con respecto a la vacuna. Esto obviamente no lo digo yo, sino
lo dice el Ministerio y también el COFESA, que es digamos, la agrupación de ministerios de salud de todos los distritos, de todas las provincias de nuestro país. Bueno, a nivel local, sí, es decir, en la zona de aplicación acá en el brazo, muchas veces hay dolor, hay enrojecimiento, hay picazón, hay calor. Bueno, siempre uno le recomienda al paciente, a la persona, que se aplique hielo, ¿sí?, intermitentemente para aliviar esas molestias. Eso a nivel local, ¿sí?, en el brazo. Y con respecto a nivel, en el resto del cuerpo, a nivel sistémico, sería, todas aquellas personas pueden tener un síndrome pseudogripal, es lo más común. ¿Qué es un síndrome pseudogripal? Esto que estabas comentando vos. Cansancio, malestar general, dolor de cuerpo, dolor muscular, de las articulaciones. Puede haber fiebre, sí, puede haber fiebre, más de 37,5, 38, 38,5. Puede haber dolor de cabeza. Esos son los síntomas más generales, ¿sí?, que más se ven. Desaparecen algunas horas. Sí, pueden durar 24, 48 horas. Es muy raro o muy poco frecuente que los síntomas de la vacunación duren más de 48 horas. Uno siempre le recomienda a los pacientes que, si ante la aparición de alguno de estos síntomas, tome paracetamol o tome ibuprofeno, y si estos síntomas perduran más de 72 horas, que se comunique con las líneas de COVID. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, y no es ni la primera ni la última vez que pasa, que hay personas que tienen COVID, ¿sí?, no tienen síntomas, se vacunan y a los 24, 48 horas comienzan con síntomas relacionados con el COVID. Obviamente uno lo primero que hace es dárselos o atribuirlos a la vacuna. Pero si estos síntomas prevalecen por más de 72 horas, es decir, por más de 3 días, ¿sí?, lo que uno hace, bueno, si prevalecen, hay que hisopar al paciente, ¿sí?, porque son síntomas que excedieron los que uno experimentaba en el tiempo de la vacunación. Mira, con respecto al personal de la salud pública, cerca del 99% de lo... ¿Por qué digo del 99? Porque en la masividad de la cantidad de gente puede quedar alguna persona que no está vacunada por decisión propia, digamos. Aquí todas las personas, todos los personal de salud que se quiso vacunar, se vacunó. Eso sí es el 100%. Pero obviamente hay siempre algunas personas, algunos ciudadanos que no consideran que la vacunación, o no la consideran aún, o quieren esperar, o tuvieron COVID y creen que, bueno, los anticuerpos, etcétera, etcétera. Siempre hay, ¿sí? Esto es lo lógico. Entonces, no hablamos del 100%, hablamos del 99%. Bien, o sea, un gran porcentaje. Sí. Y desde hace bastante tiempo, y ya con las 2 dosis también. Aquellos que han tenido el COVID deben vacunarse igual. Aquellos que han tenido el COVID, sí, deben vacunarse igual, ¿sí? La enfermedad de COVID nos genera algunos anticuerpos, ¿sí?, en mayor o menor medida. Es decir, hay pacientes que generan muchos anticuerpos, hay pacientes que generan menos anticuerpos, ¿sí? Y estos anticuerpos, que no sabemos si nos generan o no, es decir, si no se hacen un análisis post enfermedad, no hay algo que nos pueda determinar que tienen anticuerpos. Son protectores por poco tiempo, alrededor de los 3 meses, ¿sí? Entonces, lo que sí se ha visto es que aquellas personas que padecieron COVID tienen una mejor respuesta a la vacuna, es decir, generan más anticuerpos cuando se vacunan que aquellas personas que no tuvimos COVID, ¿sí? Por eso uno siempre les insiste a las personas que tuvieron COVID que no es que eso ya nos da el pasaporte a no tener otra vez la enfermedad o a que la enfermedad sea leve. La enfermedad la podemos tener, es muy raro que se tenga dentro de los 3 meses, ¿sí? Normalmente, si se repite, es después de los 3 meses, porque uno tiene cierto grado de protección en la gran mayoría de los pacientes, no todos son iguales, en un lapso de 3 meses, pero uno invita siempre a vacunarse. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo hay que esperar después que la enfermedad estuvo? No hay un tiempo concreto. Cuando uno deja de tener síntomas, cuando uno tiene el alta
epidemiológica y el alta clínica, es decir, está bien, el chequeo le dio bien de salud, etcétera, etcétera, uno puede ir y vacunarse, ¿sí? Esto es, no es que hay que esperar 3 meses, 6 meses, ¿sí? Al principio se decía eso porque las vacunas eran pocas y uno entendía que la persona con COVID tenía una protección de 3 meses, entonces priorizaba dársela a otra persona. ¿Puedo contraer? Sí. Tenemos un registro, no es alto el porcentaje, pero Simonte registró gente que padeció el virus al menos 2 veces, gente que tiene la vacuna y tiene el virus, ¿sí? o padeció la enfermedad, porque recordemos esto, la vacuna no nos libera del virus, ¿sí? Por completo. ¿Disminuye la probabilidad de estar enfermo? Sí, claramente. Pero sobre todo, y es lo que las vacunas apuntan todas, es a disminuir la posibilidad de tener una enfermedad grave, ¿sí? Es decir, de tener que estar internado en terapia intensiva por el COVID, ¿sí? O obviamente de fallecer a causa del COVID. Por eso uno insiste en que hay que vacunarse, ¿sí? Los lugares que han tenido una gran tasa de vacunación, pues dígase Israel, dígase Inglaterra, ¿sí? Lo que se ha visto que ante nuevas cepas, por ahí los contagios crecieron otra vez, pero lo que no creció fue la ocupación de camas ni los fallecidos. Esto es exclusivamente gracias a las vacunas. El banco de plasma. El banco de plasma, ¿sí? Que es dependiente, es una dependencia o está dentro del Instituto de Hemoterapia de la provincia, ¿sí? Lo que hace es básicamente plasma de pacientes convalecientes, es decir, de pacientes que se recuperaron de la enfermedad y que tienen un alto nivel de anticuerpos, ¿sí? Pueda ser procesado para que eso pueda servir como una medicación, es decir, como algo más para combatir el COVID en estados moderados, ¿sí? Fundamentalmente. Funciona en un porcentaje de pacientes, no en todos, ¿sí? Y para que funcione, ¿sí? O la indicación es que esté dentro de los 7 días desde el inicio de los síntomas. No es que se le dé a todo el mundo, sino que se le da a los pacientes moderados o graves, pero fundamentalmente pacientes moderados, dentro del lapso de 7 días. Ahí es donde... Porque en un momento se habló de que Monte integraba iba a formar parte de ese banco de plasma. Monte, había voluntarios. Había voluntarios. El gran problema es que uno cuando dona plasma, al igual que por ahí uno cuando dona sangre, uno dona sangre para un paciente, viste que uno dice, bueno, dono a nombre de fulano de tal. Bueno, con el plasma yo no puedo donar plasma a nombre de alguien. Yo no puedo decir nombro plasma a nombre de Federico. No, eso no se puede. ¿Sí? Lo que sí hay es un banco de plasma que todo paciente que lo necesite, los equipos de hemoterapia de diferentes hospitales solicitan y se les envía las unidades de plasma necesarias. ¿Sí? Pero lo que no se puede es esto, tener un banco de monte de plasma en particular, ¿sí? Entonces nosotros si necesitamos plasma usamos el plasma de los donantes de monte. Eso no se puede. Mirá, nosotros los pacientes que tuvieron un COVID leve, ¿sí? Que aquellos que por ahí fue un cuadro gripal y no mucho más que eso, cuando se le da el alta, bueno, obviamente después lo que siempre se les dice que consulten con un médico, con su médico de personal, o en el hospital, o en una unidad sanitaria para hacer un chequeo general del estado de su salud, ¿sí? Uno normalmente recomienda un chequeo alrededor del mes, ¿sí? Hay pacientes que tuvieron un COVID moderado o un COVID grave y que lo pudieron sobrepasar, que de nuestra parte, sí, alrededor de los 15 días y después dentro de un mes se les hace un seguimiento, ¿sí? Pero bueno, lógicamente requiere por ahí de una serie de estudios que uno lo que precisa es que el médico se los recete y obviamente hacerlos. ¿Para qué? Para ver el estado general de la persona, para ver si ese COVID no tuvo un impacto a nivel cardíaco, un impacto a nivel renal, a nivel hepático, respiratorio. Sí, tenemos muchos pacientes que tienen
secuelas respiratorias, por ejemplo la tos, una tos seca, corta, bien de arriba, que suele estar por varias semanas más, cansancio, esos pacientes con un cansancio crónico o a la hora de la tardecita presentan síntomas de cansancio como si estuviesen por enfermar y probablemente ya el otro día estén bien. ¿Sí? Nos ha pasado de pacientes, que no recuperan el gusto y el olfato. Una paciente que estuvo 6 meses sin poder recuperar al 100% el gusto y el olfato. Secuelas psicológicas, neurológicas, ¿sí? Hay cuadros de niebla mental, se le llama, es decir, incapacidad o dificultad para recordar, ¿sí? Pérdida de memoria, pérdida de funciones cognitivas, de pensamiento. Bueno, eso se da y está descrito, que son secuelas neurológicas que la enfermedad de COVID nos deja. Incluso algunos trastornos de ansiedad o trastornos depresivos también, ¿sí? Y se han visto, y hay pacientes que padecen algo de esto después de la enfermedad. Sí. Tanto durante como después. Durante como después, y no es predecible. Es decir, nos pasa que en pacientes con enfermedad de base, en pacientes con muchos años, quedan sin secuelas o que la pasaron mal y quedan sin secuelas, y pacientes con un COVID leve quedan con secuelas varias semanas después. Bueno, sí, como vos comentás, el sábado nuestra selección de fútbol fue campeona de la Copa América. Muchos de nosotros nunca habíamos visto a la selección ganar un torneo, pero sí, como comentás vos también, la juntada o el festejo masivo, uno lo veía por la tele, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en muchas ciudades, y en Monte, ¿sí? El tiempo prolongado ante la exposición entre otras personas, por más que estemos al aire libre, sin barbijo, sin cuidados, que también estuvieron ausentes, puede generar un aumento de casos. Claramente, esto no lo vamos a ver hoy, mañana, pasado, pero sí en 10, 15 días podemos tener el resultado de estos festejos. Por supuesto que todos somos hinchas de las selecciones, todos estamos contentos por esta Copa América, pero bueno, siempre en el ámbito en el que estamos, en el contexto en el que estamos, estas cosas pueden complicar un poco más la situación epidemiológica. Por lo tanto, ustedes de ninguna forma descartan una posible crecida o un impacto negativo. ¿Están preparados para eso? No, los casos pueden aumentar por esto, pueden aumentar también por la variante Delta, esta variante india que es notablemente más contagiosa, ¿sí? Tiene más grado de contagiosidad que las variantes que estamos teniendo ahora, ¿sí? Que, bueno, desde el Ministerio de Salud de la Nación se hace lo imposible con el tema de, por ahí, restricción de vuelos o el hospedaje en hoteles. Nosotros acá también, desde Migraciones, cuando se nos notifica que hay una persona que vino del exterior, se le hace una cédula, se le hace llegar una notificación y se comprueba, se chequea que esa persona o que ese grupo familiar esté haciendo o terminando el aislamiento que como corresponde. Obviamente, si alguna de esas personas tiene síntomas, se la hisopa, y además de eso hay que enviar una muestra para analizar el genoma, es decir, el ADN o el ARN, mejor dicho, de este virus. Pero bueno, nada, son todas cosas que, sumado a la campaña de vacunación, queremos que esta tercera ola, ¿sí?, sea lo más plana posible y que tampoco sea extensa en el tiempo. Al margen de este festejo, que fue algo excepcional, ¿cómo está comportándose el montense, hablando de distanciamiento, de siempre, distanciamiento social, uso de barbijo? Sí, son cosas que ya conocemos hasta el hartazgo. Yo creo que en los meses de verano el uso del barbijo fundamentalmente fue esquivo por el calor, por la transpiración, por lo que sea. Ahora estos meses más fríos, más frescos, ¿sí? hace que el barbijo esté otra vez por ahí y la gente
respeta obviamente un poco más esas cuestiones. Pero bueno, como comentamos siempre, uno no puede meterse en la casa de cada una de las personas a ver cómo se comporta, si comparten mate, si no, si trabaja o no con el mayor distanciamiento, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenemos que tener en claro que el uso o mejor dicho, el cumplimiento de las medidas, la vacunación y los hisopados, o sea, los testeos, son las 3 herramientas que hoy tenemos para que esta pandemia o que esta enfermedad sea lo más benévola o sea lo menos cruenta posible en nuestra ciudad. Bien, habló de testeos, estuve con Nicolás Jurado en una entrevista y ellos sumaron un testeo espontáneo, bien creo que es así, se llama. Sí, en la puerta exactamente. Del hospital. Sí. Eso colabora con el testeo del SARS. Exactamente, sí, son todas, cuanto uno más testea, por ahí ve que hay más casos, ¿sí? Pero eso hace que las personas se aíslen tempranamente y también hace que el virus no se disemine. Nosotros, y esto vale la pena aclararlo por una decisión en conjunto con el hospital, ¿sí? Hacemos un testeo de antígenos, es decir, un test rápido, que en 15 minutos está el resultado, que tiene una efectividad cerca del 80-85%. Si ese test de antígenos nos da positivo, bueno, nos está confirmando la enfermedad. Si ese test de antígenos nos da negativo, automáticamente, y esto se hace tanto en el hospital como se hace en el barrio Coppola, como se hace en la Costanera, se hace un hisopado de PCR, ¿sí? Que es el hisopado que hicimos siempre, tanto nasofaringeo y orofaringeo, tanto por la nariz como por la boca. Esto es para descartar al 100% que ese negativo sea negativo. Es decir, exactamente, el positivo con el test rápido no hace falta hacer otra cosa. El negativo, por decisión nuestra, ¿sí? ¿Por qué digo por decisión tanto del hospital como nuestra? Porque las guías del ministerio te avalan descartar el paciente con el test rápido. Pero ¿qué pasa? Hay un 15% de pacientes que pueden ser positivos que uno con el test rápido le da negativo y cuando uno ve el resultado de esa PCR dio positivo. Entonces por una decisión nuestra y por ahí también uno ve un aumento de casos por eso, porque uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay con otros distritos? Hay distritos que hisopan todo por test rápido y no hacen PCR. ¿Eso qué es lo que genera? Que haya un 15% de positivos que no sepan que son positivos y que estén dando vueltas, digamos, con la posibilidad de contagiar más. Por eso uno a esto, y está bueno poder explicarlo, explica a la gente, 2 veces me tengo que hisopar. Y a veces sí, cuando da negativo el test rápido, se hace PCR, pero no porque nosotros somos malos, que nos gusta hisopar a la gente, sino para tener la tranquilidad, tanto el paciente como nosotros, como autoridades sanitarias, que ese negativo sea un verdadero negativo, que ese test rápido que dio negativo, al confirmarlo por PCR, podamos descartarlo por completo y pensar ya sí que tenga otra enfermedad respiratoria, pero no COVID. Bien, por lo tanto, está trabajando bien. Hospital, SAME, telemedicina, exactamente. Por lo que dice. Sí, el hospital está hisopando después de las 14 y 30 horas, de lunes a viernes, y nosotros también, sí, estamos hisopando de lunes a lunes, sí, a través de los teléfonos de COVID, sí, se les asigna un turno para hisoparse o en el barrio Coppola o en la Costanera, y esos hisopados, sí, cuando el test rápido da negativo, se les hace PCR, y si a las 48 horas el resultado está, si es negativo, esa persona ya puede reincorporarse a sus actividades. ¿Cómo está el personal de la salud? Bueno, está cansado, ¿sí? Está cansado porque nosotros hace 1 año y medio ya que estamos prácticamente combatiendo con una pandemia que el respiro que nos da es muy poco. Acordate, Fede, que empezó a bajar los casos en diciembre del año pasado, en el verano tuvimos un rebrote que no fue masivo, pero tuvimos un rebrote, empezaron a bajar otra vez, llegando marzo, y vino abril y volvimos con la segunda ola, con todo,
y ahora, bueno, estamos en una meseta, obviamente mucho más baja, pero todos desde marzo del año pasado hasta hoy no hemos tenido vacaciones, no hemos tenido descanso, no hemos tenido respiro, todos tenemos familia, todos tenemos amigos, todos queremos, y bueno, así como fuimos por ahí los primeros en vacunarnos, también fuimos los que nunca paramos en tanto los médicos, enfermeros, radiooperadores, ambulancieros, técnicos, etcétera, etcétera, los chicos de telemedicina que están también de lunes a lunes siguiendo pacientes, el médico que está ahí también está siguiendo pacientes, el SAME, que obviamente con las 2 ambulancias y con sus 2 profesionales hace lo mejor posible, a veces llegamos más tarde que antes, a veces llegamos más temprano, y es lo lógico porque tenemos un caudal de pacientes muy alto, muy alto. El hospital, ¿sí? Y esto no lo digo ya como subsecretario, sino como médico que he hecho muchas veces y hago guardias en el hospital, uno le pone lo mejor y uno intenta que la gente y que los pacientes tengan un trato como corresponde, con celeridad, y deja la pasión, porque esto es una pasión, y el deseo de todos es que se acabe lo antes posible, pero bueno, dependemos del virus, dependemos de la vacunación y dependemos de la gente. El intendente Castro se vacunó con una primera dosis AstraZeneca, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Y a su vez viene trabajando codo a codo con su área, bueno, se viene reuniendo, está siguiendo de cerca cómo se desarrolla todo este despliegue, ¿no? En medio de una pandemia, sea vacunación, sea hospital, sea... Sí, el intendente se vacunó, ya debe ser como un mes, 20 días, se vacunó, no tuvo demasiados efectos adversos, por suerte. Y sí, obviamente, en permanente comunicación, en permanente reunión, en análisis del estado epidemiológico que obviamente condiciona el resto de las actividades, tanto en su momento cuando pasamos a la fase 2, cuando retomamos a la fase 3, a la presencialidad en las aulas, bueno, el estado o la ocupación de camas del hospital, son todas cosas que se monitorean a diario, ¿sí? Y bueno, esto es muy dinámico, esto es muy variable, lo que hoy estamos en una situación, en 24, 48 horas, podemos estar o mucho peor o mucho mejor, ¿sí? Porque esto es así. Se reunieron con el ministro de Salud, bueno, estuvo Marcelo Raskowski, estuvo usted, estuvo el intendente. ¿Qué fue o qué saca lo último cuál fue la conclusión de esa reunión, el por qué? Bueno, primero, como todo, hablamos de la situación epidemiológica de nuestra ciudad, hablamos también de cómo estaba el hospital Zenón Pidela Adorna, de la posibilidad que hace muchos años ya que no estaba funcionando y que el hospital pudieron, gracias se pudo retomar con la facturación del plan Sumar, por lo que nos contó el ministro, entonces eso hace que vuelvan recursos genuinos para que el hospital pueda destinar en insumos, en personal. También fuimos por la gestión de una ambulancia, ¿sí? Nuestra ambulancia de SAME que ingresó cuando comenzó el convenio con SAME, la verdad que, bueno, tiene muchos kilómetros. ¿Hay una o hay dos? De SAME hay otra que es una ambulancia municipal que no tiene el equipamiento como tiene la ambulancia de SAME, es decir, la ambulancia de SAME tiene un respirador arriba de la ambulancia. Sí. Bueno, la complejidad, es una UTIM, se le llama Unidad de Terapia Intensiva Móvil. La segunda ambulancia, la que no está con el ploteo, es una ambulancia de traslado sobre todo. Y lo que insistimos fue en la gestión de otra ambulancia, porque la demanda es permanente. Por suerte, nuestra ciudad, a diferencia de muchas otras, decidió continuar con el SAME, ¿sí? Es una decisión política esa de tener la decisión no solo de continuar, ¿sí? Porque por ahí cuando comenzamos
bueno, uno de los cuestionamientos fue, bueno, que Castro se va a deshacer del SAME. No, al revés. No solo que decidió continuar, sino que decidió apostar, ¿sí? Apostar en mejorar la infraestructura, ¿sí? En el traslado a otro lugar más amplio. Ahora hicimos una inversión muy, muy importante en torno a la comunicación, ¿sí? Había una sola radio y una sola ambulancia con comunicación con handy, ¿sí? con radio. Y hace menos de un mes incorporamos 3 radios nuevas, incorporamos 3 handys, incorporamos una antena nueva, ¿sí? ¿Y esto para qué? Para que todas las ambulancias estén conectadas, para que tanto la ambulancia municipal como la ambulancia del SAME, con la base, y también incorporamos ahora la ambulancia que está en Abbott, tengan una fluida comunicación y también nos podamos comunicar con la gente de tránsito ante un eventual accidente, ante un eventual suceso que requiera el SAME, la gente de tránsito, la gente de monitoreo a través de la radio, ¿sí? Nos facilita muchísimo, porque si la ambulancia no está en la base y está en algún domicilio o anda por la calle, con solo vía handy, vía radio, uno puede derivarla en vez de volver a la base y que recién desde la base le digan el domicilio nuevo. Uno puede desviarla y que antes de volver a la base vaya a otro domicilio. Bueno, eso que por ahí la gente no lo ve y no lo tiene por qué ver, hace que el SAME ande mejor, hace que la logística ande mejor y que el servicio sea mejor. También el municipio afectó fondos para una obra en donde había habitaciones que no tenían oxígeno, ¿verdad? Sí, toda la zona de consultorios externos, sí, que actualmente es un área de aislamiento de COVID, ¿sí? Es un área, lo que se conoce como ACO, ¿sí? No tenía oxígeno por tubería, ¿sí? El oxígeno que se le suministraba era vía tubos de oxígeno de los grandes, que obviamente dependía del proveedor nuestro, de que a veces tenía oxígeno, a veces no, y además es bastante incómodo, ¿sí? Porque esos tubos se gastan rápidamente. Entonces se decidió hacer una inversión importante, ¿sí? de cerca de 300.000 pesos, ¿para qué? Para que se pudiera conectar el sistema de oxígeno central del hospital con esas habitaciones, ¿sí? Esos lugares que son consultorio, que ahora son habitaciones, y pudieran, ¿sí? Y pudieran acercar ese oxígeno central a las habitaciones que faltaban. A su vez, el municipio mensualmente, históricamente, lo sigue haciendo José Castro, deriva dinero sí. Aunque es provincial. Es provincial, bueno, obviamente en el último tiempo se intensificó y se aumentó por ahí cubrir personal de enfermería, contribuir con la terapia, bueno, esas son cosas. Lo de la terapia se hacía anteriormente, ahora se continúa haciendo, también se destina combustible, bueno, son todas las cosas que en la medida de lo posible, porque obviamente el municipio tiene un montón de áreas a cargo, uno pretende colaborar con nuestro hospital. ¿Algo más para agregar a la gente? No, que todas aquellas personas que no se vacunaron, se vacunen, que se inscriban, aquellas que nombré que pueden vacunarse directamente, que lo hagan, aquellas que están esperando la segunda dosis, que tengan paciencia, que va a llegar, y que nos sigamos cuidando. Estamos más cerca de terminar con esto, estamos más cerca de poder tener la normalidad o la mayor normalidad posible, pero hasta que no estemos todos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos.